Buenas noches, amigos y amigas televidentes de toda la República Dominicana, que a esta hora y en este canal tienen en sintonía su programa Realidad TV. La realidad como es, solo aquí en Realidad TV. Yo soy Tomás Suriel Pérez y esta noche acompañado del buen amigo Julio César y Santana. ¿Cómo se siente usted, señor Santana? Buenas noches a los amigos televidentes en este jueves caluroso. Jueves 13 de agosto. Con promesa de que la próxima semana el clima va a mejorar. Esperamos que esos pronósticos se den para beneficio del país y de mucha... Usted sabe que este jueves 13 de agosto, FIFO. ¿Usted sabe quién es FIFO? Comandante. El comandante Fidel Castro, así que le dicen en Cuba, le decían FIFO. Sí. Cumple 89 años de lo bueno. Bueno. Hay fiesta en Cuba por todos los rincones. Y mañana va el secretario de Estado, el jefe de la diplomacia norteamericana, a izar la bandera norteamericana en la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Bueno. Todo un acontecimiento histórico, indudablemente. Usted sabe que el cumpleaños del comandante Fidel Castro escribió un artículo y dijo que Estados Unidos debía indemnizar a Cuba por el bloqueo, que se estima que Cuba perdió más de 100.000 millones de dólares durante todo ese bloqueo. O sea, y Fidel, en la víspera de un acuerdo de esa naturaleza, mantiene esa firmeza y esa postura. ¿No? Bueno, los norteamericanos le responderán, bueno, pero ustedes no nacionalizaron una empresa nuestra, que vamos, sí, claro, lo que deberían entonces, que vamos a quedar empate. Nosotros no nos indemnizamos a ustedes y ustedes no nos pagan las empresas que nos nacionalizaron. Exacto, sí, y vamos a partir de cero nuestras relaciones comerciales, de política, cultural, etcétera, sus relaciones diplomáticas, a partir de cero. Sí. Se elimina el bloqueo y se comienza a trabajar, pero todavía falta mucho para eliminar el bloqueo. Pero hay que dar una felicitación por partida doble, porque Fidel Castro fue el hombre que más amenaza, más atentado se hizo contra él, y sobre todo se mantiene vivo, cumpliendo ya... No, y después de la enfermedad que padeció, claro, sobrevivió a ella y ahí se mantiene vivo. Ahí se mantiene. Ya está disminuido, de verdad. Los años disminuyen el cuerpo humano, pero se mantiene lúcido. Exacto, se mantiene, como tú dices, lúcido, escribiendo, dando pensamientos, etcétera. Y haciendo opinión sobre temas importantes. Y los líderes del mundo reconociendo en él una gran figura. Así es. Porque no hay presidente que vaya a Cuba que no se vea con Fidel. No, eso es una parada indicada ahí. Hoy fueron, bueno, por esto van a cada rato, pero hoy fueron dos presidentes a felicitarlo directamente, Nicolás Maduro de Venezuela y Evo Morales de Bolivia. De Bolivia, sí. Pero ya el presidente de Francia, Ollanta, estuvo en Cuba y se entrevistó con Fidel. Y oiga lo que le voy a decir. Antes de que concluya el mandato de Barack Obama, él va a Cuba. Y usted puede estar seguro que se va a entrevistar con Fidel Castro. Bueno, vamos a esperar porque es un gran acontecimiento. Así es. Mire, ha salido el tema a flote, el tema de la seguridad ciudadana, a raíz de la designación del nuevo jefe de la policía y de el anuncio del gobierno de que los militares irán a acompañar a la policía en los patrullajes. Ya yo en el día de hoy vi un operativo policíaco militar que tenía montado en una avenida de la zona oriental en el día de hoy. Eso ha salido a flote, pero la delincuencia no da tregua y cada día estamos más inseguros
El ciudadano se siente más inseguro en la República Dominicana. Eso es una verdad. No es solamente percepción, sí es percepción, pero no es solamente percepción. Hay realidad también de inseguridad. Entonces, yo veo unos esfuerzos que está haciendo el gobierno central. Me parece que son aislados, que no van a resolver el problema, porque, bueno, reunir al jefe de la policía, de las Fuerzas Armadas, al ministro de Interior y Policía, etcétera, y coordinar operativo y otra cosa, bien, eso está bien, pero eso no es el problema. Yo soy de lo que creo que el problema de la seguridad ciudadana hay que enfrentarlo con una política de Estado. No puede ser solamente el gobierno que actúe en ese sentido. Una política de Estado. Y que tiene que haber una discusión sincera entre las diferentes entidades del Estado. Y me voy a explicar. Ahí tiene que intervenir el Poder Legislativo. Tiene que intervenir el Poder Judicial. Tiene que intervenir el Ministerio Público. ¿Verdad? Tiene que intervenir la Policía Nacional, los organismos de inteligencia y hasta las propias Fuerzas Armadas. Es una política integral. Y tiene que intervenir, por supuesto, el Poder Judicial. Porque, ¿qué reveló el anterior jefe de la policía? Dio un dato contundente. Dijo él, en la provincia de Santo Domingo, que es la provincia más poblada, o en el Gran Santo Domingo, mejor dicho, en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, que es donde se concentra cerca de un 45% de la población, dice el jefe de la policía anterior, que el 72% de los actos delictivos que se cometen en el Gran Santo Domingo lo cometen reincidentes. ¿Usted está oyendo? 72% de todos los hechos delictivos criminales que se cometen en el Gran Santo Domingo lo cometen reincidentes. Y gente incluso que debió estar bajo la mazmorra y anda suelto en la calle. Y se demostró ahí con el último caso del asalto al banco donde mataron al guardián. Los que participaron ahí, uno de ellos debió estar preso y andaba suelto. Entonces, yo creo que es tiempo de que se establezca una mesa de la seguridad ciudadana, donde participen todos esos poderes. El poder legislativo, ¿por qué? Porque tiene que adecuar las leyes. Si la realidad está diciendo que la ley hay que modificarla por tal o cual situación, porque ya sea, hay mecanismos que los delincuentes tienen de evitar la acción de la justicia, usted tiene que buscar la forma de cómo establecer los mecanismos que no le permitan a los delincuentes eso. Para eso que está el Congreso. Para eso que está el Congreso. Entonces debemos modificar la ley, pero el Ministerio Público tiene que ponerse de acuerdo con el Poder Judicial para instrumentar los expedientes, porque no puede ser que se instrumenten los expedientes y los expedientes en la justicia se callen. Y el Poder Judicial tiene que comprometerse con la sociedad a no soltar a los delincuentes por cualquier argucia leguleya, como sucede. Hay una modificación al Código de Procedimiento Procesal que dieron un año para aplicarla. Oiga bien, mientras la delincuencia anda por su fuero, dan un año para aplicar ese nuevo Código Procesal Penal, que ya por cierto debe estar casi cumpliendo un año, pero yo quiero ver que cuando se cumpla eso ya, que aquí se
Los procedimientos para salir de la cárcel no sean tan fáciles, porque por eso es que está la delincuencia desbordada. Así es, así es. Entonces, se impone que haya una mesa de la seguridad social, encabezada por el presidente de la República, y que reúna ahí al presidente de la Suprema Corte de Justicia, al Procurador General de la República, que reúna ahí a los organismos, a las agencias que tienen que defender a la ciudadanía, que reúna ahí a la sociedad civil, que reúna ahí a los expertos en materia de seguridad ciudadana, para que le busquemos en conjunto una salida de Estado. Si no es así, olvídense que aquí no va a prosperar ningún plan de seguridad ciudadana. Mira, pienso que es importante que el tema de la seguridad ciudadana haya ido a la mesa de la agenda de la preocupación del gobierno, porque ciertamente tienen ya, eso aparece no solamente en la percepción, sino que aparece en las encuestas como uno de los principales problemas del país. Ahora, yo lo que considero es que el problema de la República Dominicana es que aquí no, yo he utilizado el término que se usa en el boxeo, aquí no se remata, aquí se hacen escaramuzas y luego se retira y no se completa la acción. Aquí se trajo, por ejemplo, en el año 2012, se trajo aquí, en el gobierno de Leonel Fernández, al alcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, que resolvió el problema de la criminalidad, de la delincuencia en Nueva York, sin aumentar un policía más, sin aumentar el presupuesto, sin tener que involucrar otras agencias. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, y vino aquí y dio una charla aquí, Rudy Giuliani. Bueno, trabajan con el mapa de la criminalidad, lo que siempre hemos dicho. ¿Por qué salió entonces de ahí la consigna del cristal roto? ¿Qué significaba eso? Bueno, ellos dijeron que no importa lo sencillo que fuera el delito, tenía que pagar. Es decir, el régimen de consecuencia, que es lo que no tenemos en la República Dominicana. Bueno, además, llenan las cárceles de presos. Eso sí, se llenó todo, recogieron a todo el mundo. Y con un sistema que, con su computadora, que cuando le preguntaban el nombre, ahí salía el historial completo de ese ciudadano. Si tenía algún hecho delictivo antes, no. Pero entonces aquí nosotros, la sociedad, vemos que cuando la policía está dando un informe relacionado al público, aparece ya el clásico cliché: este señor tenía un largo historial delictivo. Entonces yo digo, pero ven acá, y entonces que ese delincuente te pasaba por delante de ti, de tu familia, como un ciudadano. Ahora, ¿qué ocurre también? Vi una reunión que se hizo en Palacio, relacionada con esto, pero comienzan a aparecer datos que me inquietan. Ya están dando cifras, que la percepción de la delincuencia ha bajado un 50, un 60% después del cambio del nuevo jefe de la policía. Hombre? No, pero así no. Es como que, por ejemplo, que nazca un niño hoy y yo diga, o cualquiera diga, mira, ese va a ser un ciudadano honesto, ese va a ser médico, ese va a ser abogado, pero por Dios. Entonces, usted me va a decir a mí. No, el jefe de la policía nuevo, el nuevecito de ahora, ¿cómo que se llama? ¿Verdad? No. Como Paredes, apellido Paredes. Sí, no. Él dijo que al otro día, al segundo día de su designación, miren con la cosa ha cambiado, que no ha habido, en el día de hoy no ha habido un solo homicidio. Sí, pero entonces... lo que pasó fue que los delincuentes le dieron un chance. Claro, entonces yo creo que no debemos jugar con ese tipo de cosas. O sea, es la misma sociedad que le va a decir, ¿veré? Yo tengo más tranquilidad que antes, ¿eh? Que eso es lo que va construyendo en el día a día de la percepción, que hay que trabajar con eso. ¿Por qué la gente tiene una percepción de que el gobierno del presidente Danilo Medina es un buen gobierno? Eso se fue construyendo, y entonces el pueblo se ha hecho ya
un criterio acabado de eso, de que Danilo Medina está haciendo un buen gobierno. Eso es una percepción. Pero tú no me puedes construir, por ejemplo, una percepción de una semana o 10 días que tiene el jefe de la policía. Porque entonces vamos a relajar un mecanismo, mientras yo digo en mi casa, pero ven acá, ese trato que están diciendo, eso no me ha tocado a mí. O sea, yo no lo siento. La semana pasada, incluso creo que se jubilaron, se pensionaron más de 800 miembros. ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Oye, salir de la policía. Que pidieron salir de la policía. Y en esa información se citaba una noticia que decía que era de fuente ya reservada, que en la policía existían más de 2000 expedientes de policía que decían que querían salir de ahí. O sea, entonces estamos ante una especie de estampida. Entonces, ¿qué es lo que hay? Bueno, que la policía no tiene seguridad interna para ellos, no tiene sueldo atractivo, porque si un ciudadano le dijera, bueno, yo voy a luchar por este país, por la seguridad, pero yo voy a ganarme la vida de mía y la de mi familia, y que eso me permita entonces que mis hijos estudien y que mis hijos se puedan preparar. Entonces, yo creo que hay que hacer aquí incluso una actividad de tipo sociológico, un examen que cree la policía de ella misma. O sea, no que cree la sociedad de la policía, ¿qué cree la policía de ella misma? Porque si se profundiza y el policía dice, anda temeroso, yo siempre en estos temas he traído el ejemplo de un expo publicitario que vi en Puerto Rico relacionado con la policía, en un momento donde la criminalidad estaba recia, estaba dura, y se quiso levantar la autoestima del policía. Y aparecía un spot publicitario que decía, si volvieran a ser, volviera a ser policía. Oigan eso, ¿eh? Entonces, ¿qué te quiere decir? Yo me encuentro tan bien en esta institución que si yo volviera a nacer, yo volviera a ser policía. Sucede que en República Dominicana entonces te está dando la especie, dijeron, no, yo quisiera haberme ido antes de la policía. Eso es lo que se está viendo. Entonces, yo creo que este es un tema también que al momento de abordar la criminalidad, el gobierno debía ocultarlo, debía examinar y ver qué está pasando con ese ciudadano, con ese policía que está saliendo a la calle tal vez con inconveniente económico y además temeroso de que no tiene ningún tipo de seguridad. Si a mí me pasa algo, ¿qué será de mi familia? ¿Acudirá la institución hacia ella, hacia mis hijos, hacia mi esposa? Entonces yo creo que ese debe ser un tema que no ha aparecido en los análisis de la criminalidad. Lo que está hablando, que la mano dura, todo el mundo viene con mano dura. Y todos los jefes de la policía dicen, oye, todos los jefes de la policía cuando asumen dicen que vienen con mano dura, claro, que vienen a respetar los derechos humanos, etcétera, etcétera. Toma en cuenta, Julio, que los cambios del jefe de la policía está precedido, por lo general, por un desborde de los actos delictivos. Sí, y tú la lo planteaste aquí hace como 2 semanas. Es así. Exacto. Yeah. Entonces yo creo que esa parte, vamos a usar un término que usaba Juan Bosch, que no se ve, pero que es tan importante o más importante que es lo que se ve. Esa mesa de trabajo del Palacio, del gobierno, debía hacer una investigación sobre eso. ¿Cómo está el ánimo de nuestra gente, de nuestro policía? ¿En qué condiciones salen a la calle desde el punto de vista del entusiasmo, desde el punto de vista psicológico? O sea, ¿salen con entusiasmo a la calle o salen temerosos? Entonces, es un asunto que hay que abordar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ojalá que estos... Pero tú entiendes lo que yo estoy planteando. Una mesa, pero es una cuestión de Estado. No es que si se quedó el Poder Ejecutivo solamente con las agencias, no va a resolver el problema. No. Ahí hay que integrar a los legisladores, porque hay que modificar las leyes que haya que modificar, los códigos que haya que modificar, y a tiempo hay que integrar ahí al Poder Judicial, porque hay que comprometer al Poder Judicial. ¿Estamos de acuerdo? Al Poder Judicial hay que comprometerlo a que los delincuentes no estén en la calle. Y hay también que meter ahí al sistema penitenciario, porque hay que explicar por qué un delincuente que debió estar preso anda suelto en la calle. Oye, aquí de un abogado penalista dio un dato demoledor hace unos días, tratando el tema de la inseguridad. Dice él que el promedio
de el promedio que duran los presos por actos criminales en la cárcel es de 7 años. No importa la condena que le den. El promedio, que nadie cumple la condena que le dan. Si lo condena a 20 años no la cumple, si lo condena a 30 años tampoco la cumple. Que lo más que llega es a 7 años. Entonces tú puedes quitarle la vida a 2, 3 personas y tú sales libre. Entonces, como no hay un régimen de consecuencia como tú planteas, es que entonces los policías que dieron el tumbe en las Américas de unos euros, unos oficiales policiales, sargentos y alitados, parece que todo vinculado al cuartel Felicidad de los Minas, que tiene ya fama ese cuartel de Felicidad de los Minas, dieron un tumbe a una señora de cerca, supuestamente, de $800,000, euros. Euros, sí, exacto. Y se vino a saber porque las cámaras del 911 captaron, y vamos a investigar esto, porque captaron la operación, si no, no se sabe. Pero se vino a saber 11 días después el caso. Entonces, óyeme bien, ¿por qué esos coroneles o esos mayores, esos oficiales superiores que se metieron ahí y los oficiales subalternos que se fueron a ese tumbe lo hicieron? Porque saben que no hay un régimen de consecuencias. Que claro, si tienen dinero, ellos van a salir. Que van a salir, exacto. Eso es. Bueno, entonces, aquí la justicia nada más le explica al jodido que no tiene cuarto para... Exacto. para pero el último ya dato que pudiera ser un tema de la mesa. De esa personas que cometen hechos delictivos, que son jóvenes, que van entre los 15 a los 25, ¿cuál de ellos lo hizo bajo los efectos de droga? Ese dato no aparece. Claro, ese dato no aparece. Por eso que te digo, te digo que hay que integrar a los especialistas, claro, que le están dando el seguimiento a eso, para que aporten los datos. Claro, porque entonces ¿cuáles son por problemas de droga? ¿Cuáles son por esto? ¿Cuáles son por esto? Claro, entonces con ese dato en la mano, entonces yo creo que sí se podría enfrentar la criminalidad, porque usted va a ir a área directamente. Correcto. Mira, Julio, por otro lado, inicia ya prácticamente el año escolar. Sí. El Ministerio de Educación ha dicho que el 17 de este mes de agosto inicia el año escolar. Y ha exhortado, ¿no?, a los padres a que lleven sus hijos a la jornada escolar. Como siempre, el griterío de los padres, porque los utensilios, la utilería escolar, sobre todo la que tiene que ver con el sector privado, no hay forma de controlarla. Los libros de texto, todos los años te ponen un libro de texto diferente, con precios diferentes. Y una serie de requisitos. Además, las tarifas de los colegios aumentan considerablemente. Y eso hace, ¿no?, que la clase media, que es la que puede tener sus hijos en colegio privado, pues sufra bastante en este tiempo de apertura del año escolar. Y qué lamentable que, a pesar de que la Ley General de Educación autoriza al Ministerio de Educación a regular los colegios privados y a regular el asunto de la utilería escolar, a pesar de que la ley lo autoriza, no se cumple nada de eso. Y todos los años es la misma cantaleta. La misma cantaleta. Parece que el Ministerio de Educación, como una forma de contrarrestar eso que tú estás llamando, el alza de los libros, he visto la información que ha estado distribuyendo libros. Sí, pero eso es el sector público. El sector público, exacto. Me estoy refiriendo al sector privado. Porque, el sector privado, no, óyeme, el sector privado. Hay 2 millones y tanto de estudiantes, pero hay 1 millón y tanto en el sector público y hay casi otro millón en el sector privado. Exacto. Me estoy refiriendo al sector privado que no hay amparo. No hay amparo. Aquí hay libertad de empresa. De empresa. Para hacer lo que le dé la gana. Óyeme, en el área de educación, eso debe ser una cuestión estratégica del Estado, ¿verdad? Sí, educación, sí. Salud,
Eso no sucede. Energía, eso no se debe negociar. Agua. Claro. ¿No es así? Sí, sí. Entonces la libre empresa puede hacer lo que quiera. Sí. Lo que están planteando, Tomás, es que dicen los padres que todos los años los colegios privados le envían al Ministerio de Educación una propuesta de aumento que va desde un 10 a un 15% y que siempre el ministerio lo aprueba. Esa es la versión que dan los padres. Entonces, si eso ¿Los padres o los dueños del colegio? Digo, los dueños del colegio aumentan eso, esa solicitud que hacen a educación. Bueno, entonces el ministerio es responsable de que le aumenten el costo. Entonces, eso es lo que ellos se están quejando, que por qué el ministerio siempre accede a esa petición de los colegios privados. Y no atiende a los padres. Exacto, entonces yo creo realmente que eso es, y también el hecho de que el libro que se estudió el año pasado, que no puede ser útil para este año. Eso no, porque ahora las modalidades son unos cuadernillos que lo llenan ahí mismo en el libro y no te sirve para... Pero cuando yo estudiaba y tú estudiabas... Una vez... yo estudiaba con los libros que me prestaban. Y yo los prestaba a los hermanos míos y así sucesivamente. Bueno, pero ahora no es así. Ahora no. Entonces, pero ojalá, sobre todo sí, debemos hacer lo que está planteando el Ministerio de Educación, que está haciendo un llamado para que se asista masivamente a la escuela, sobre todo los padres que lleven sus hijos, para que la asistencia sea buena. Yo escuché... eso es importante, ¿verdad? Yo escuché un discurso que puso un programa de televisión, un noticiario de televisión, del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de hace 2 años. Abel Martínez regado en el hemiciclo, porque los textos escolares estaban por la nube. Estaban por la nube. Sí. Incluso puso como ejemplo que la constitución que la Cámara de Diputados había mandado hacer, una constitución para niños. Sí, fue muy exitosa. Pues. Sí, que esa constitución, el precio era pero muy inferior a la de un libro escolar y era el mismo texto, un texto parecido. Y el presidente de la Cámara de Diputados prometió modificar esa situación. Y hace 2 años de eso, ahora estos días le pusieron aquí, bueno, el discurso que usted ha hecho para... No, claro, pero bueno. Entonces claro. No ha hecho nada, no hizo nada. Porque te digo nada más fue por el momento. Que no hay seguimiento a la sociedad. No hay consistencia. Entonces, todos los años viene el mismo problema. Los padres se quejan y vienen otra vez ya, hasta que el Ministerio de Educación admitió que sí, que la ley lo autoriza, pero que no podían hacer nada porque... Pero lo que deseamos éxito y que el estudiante cuando llegue encuentre su aula, encuentre su pupitre, su asiento y todo lo que se necesita para el desenvolvimiento de la educación. Mira, nos vamos a una pausa y cuando regresemos venimos con el profesor de historia, el licenciado Arcadio Valdés y Valdés, profesor de historia del sistema educativo oficial. Así es. Pero que no lo vamos a meter a él en este berenjenal, a opinar este berenjenal de los textos escolares y de la tarifa de los colegios. No, jamás en la vida. Con él venimos a hablar de la restauración de la República, que se celebra este fin de semana, el 16 de agosto, un aniversario más de esa restauración. Así que una pausa y en breve estamos con el licenciado Arcadio Valdés. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol.
Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Ya no aguantamos más tiempo. Esto tiene que cambiar. Queremos a Santiago limpio. Queremos volver a soñar. Ciudad que lleva en su historia monumental tradición. No perdamos la memoria de hombres con gran visión. Fernando Rosa es la esperanza de esta ciudad. El día que abraza ha sido fiel a su partido. Un hombre honesto, comprometido, antes de que sea muy tarde y ya no haya solución. Fernando Rosa, el alcalde, por la ciudad que merecemos, por la ciudad corazón. Fernando Rosa, por la ciudad que merecemos. Bien, como le decíamos, vamos a la segunda parte del programa y tenemos una interesante conversación con el profesor de Historia, el licenciado Arcadio Valdés y Valdés. ¿Cómo se siente usted, don Arcadio? Muy bien, muy bien. Gracias por estar en este programa. Mire, queremos hablar de la restauración de la República porque se va a cumplir el 152 aniversario este 16 de agosto. Y es bueno que pasemos revista a este hecho histórico trascendental para nuestro país. Se produce la independencia en 1844 y 17 años después, en 1861, Pedro Santana, siendo presidente de la República, representante del sector latero, anexa nuestro país a España y por lo tanto perdemos la soberanía. Pero en ese terreno de los 17 años, la lucha del pueblo dominicano se mantuvo por preservar su independencia frente al poder haitiano, que nos había invadido por 22 años, que nos habíamos independizado de Haití. A partir del 61, entonces, la lucha del pueblo dominicano es por recobrar nuevamente su independencia, que la perdió ahí con la anexión. Ese fenómeno de la anexión se dio porque Santana no creía en el Estado dominicano que se había instaurado en el 1844. Sí, mira, la anexión a España tenemos que buscar la causa. Y la causa está en el fracaso del Estado atero que Santana encabezaba. Los ateros... ¿Por qué usted dice el Estado atero? Pues no fue un Estado liberal que se estableció en 1844, se proclamó el 27 de febrero de 1844. Yo le digo Estado atero porque los ateros, criadores de vaca, de reses, fueron los creadores de ese Estado. Santana llega a Asua y derrota a los haitianos el batalla del 19 de marzo con un ejército personal formado por compadres, por peones de la finca del este. Entonces ellos toman el poder, ese sector de clase que se mantiene entonces en lucha contra la pequeña burguesía, que su líder pasó a ser Buenaventura Báez. Entonces en esa lucha la pequeña burguesía iba ganando terreno, iba creciendo como una clase liberal, como una clase emprendedora, principalmente la pequeña burguesía cibaeña, y esa es la causa por la cual ellos anexan el país a España. Santana y su grupo... Pero Santana no creyó, porque no creyó en que nosotros por sí solos podíamos autodirigirnos. Nunca creyó en la República. Ok.
siempre ese sector social, porque no vamos a personificar la lucha en Santa Ana, sino el sector social que él encabezaba, siempre estuvieron buscando un resguardo en Francia, le llamaban los afrancesados. Ese sector social no creía en la independencia. Pero lo que más lo llevaba a ello era que veían que iban a perder el poder y la influencia social con el crecimiento de la pequeña burguesía que se iba desarrollando. Fíjense que se había desarrollado ya el sector tabaquero en el Cibao, iba creciendo el sector maderero, que aquí lo encabezaba Buenaventura Valle. Y es ante esa situación, ante esa posible pérdida del poder y ante que no hayan podido desarrollar el país, que cae en esa aventura. Fíjense, en el libro La Viña de Narbó aparece una carta que le envió el hijo de Pedro Santana, el coronel Manuel Santana, a su padre, en la cual le especificaba que el pueblo del este, todos esos caudillos del este, estaban convencidos de que el país iba a prosperar tan pronto se produjera la anexión a España. Si el país era el espejo de la miseria, no se había podido desarrollar, y ante el empuje, como decía, de la pequeña burguesía, ellos deciden entonces anexar el país, creyendo que íbamos a pasar a ser una nación rica bajo la tutela de España. Esa es la causa principal por la cual se provoca la anexión a España. Luego de producir la anexión, que se da el 2 de marzo, si mal no recuerdo, del 1861, en la plazoleta de la Catedral de Santo Domingo, vinieron los desencantos. Lo primero es que la primera población que se sublevó, que se levantó contra la nación, fue San Francisco de Macorís, que fue a tiro limpio, disuelto el motín, hasta vieron 2 muertos. Luego vino el levantamiento de Moca el 2 de mayo de 1861, que lo encabezó José Contreras, y que fue apresado, derrotado por el general Juan Suero, un criollo santanista que sirvió de lacayo a España, porque no fue nada más Santana, hubieron muchos criollos que le sirvieron a esa traición a la patria. Y José Contreras y su grupo fueron fusilados. Sánchez, el Patricio Sánchez, penetra, busca refugio en Haití, busca apoyo en Haití, donde el presidente Pebra le da ayuda y penetra al país acompañado de José María Cabral, pero España inmediatamente moviliza barcos de guerra hacia Puerto Príncipe y obliga a los haitianos a no continuar prestándole el respaldo que le habían prometido a Sánchez. Y Sánchez cae herido y junto a un grupo de unos 20 seguidores fue ejecutado en el cercado. Esos fueron los primeros conatos. ¿Pero ejecutado por los españoles o por Santana? Pedro Santana, okay, que creó las llamadas comisiones militares, le hizo un juicio sumario, prácticamente sumario, sin derecho a defensa, y a palo y machetazo lo ejecutaron a Sánchez y a su grupo. Ya cimentada la anexión, con tropas españolas aquí controlando el país, comenzaron los disgustos del pueblo dominicano porque no vieron que lo que Santana y su grupo le han prometido, que era progreso, que era estabilidad económica, se iba a dar. Lo primero es que el arzobispo Bienvenido Monzón, que mandaron de España, quiso obligar a la población dominicana a que dejaran la costumbre del concubinato, amancebamiento, como ellos le llamaban, y contrajeran un matrimonio canónico con la iglesia. Eso rompía la tradición del pueblo dominicano. En el cambio de la moneda nacional por la moneda española, se hizo de forma medalaganaria.
se rechazaron mucha moneda, mucho dinero, y eso creó una gran cantidad de gente arruinada. Le quitaban las mulas, las recuas, lo que se llama el sistema de bagaje para los españoles transportar tropa, y le quitaban sus mulas. También eso creó disgusto. Otra situación que se daba fue que a Santana le prometieron que la claque militar que él tenía iba a ser mantenida en el nuevo ejército español, y muchos fueron enviados a la reserva. Pero además, los oficiales españoles formados en academia de la mejor infantería de la época, se encontraba muy extraño ver una serie de generales que eran carretilleros, analfabetos, que andaban descalzos y en soleta, y de color oscuro, y le enrostraban en su cara que si estuvieran en Cuba hubieran sido esclavos. Esos soldados españoles fue de Cuba, donde había esclavitud. Ya. Entonces se lo enrostraban en la cara, y eso provocaba disgusto en la población, mucho disgusto. Además de lo que le estoy diciendo, el sistema de bagaje y el cambio de moneda arruinó demasiadas personas. Entonces eso va a provocar una segunda oleada de conspiraciones que va a desembocar en el 16 de agosto de 1863. Miren. Pero parece, Alcayo, que España como potencia imperial ya no estaba en capacidad de tener una nueva colonia. Digo, esta había sido su colonia, pero la habían perdido. La descuidó, sí. La descuidó, porque no tenía capacidad, su sistema no prosperó al capitalismo como sucedió en otras potencias, y se quedó atrasada frente a esa otra potencia. Y eso que tú señalas provocó, ¿no? Entiendo yo que el disgusto se produjera porque las expectativas que se había creado la población criolla que vivía aquí, la población ya dominicana, era de que iba a mejorar, como lo decía el hijo de Pedro Santana. Pero realmente no fue así, porque España no estaba en capacidad de atender una nueva colonia. Sí, no estaba en capacidad de atenderlo, y era una política aventurera que tanto estaba España como Francia desarrollando. En esos momentos, Francia con Napoleón III tenía ocupado a México. Una política aventurera que habían desarrollado de volver a recuperar las colonias. Y lo aprovecharon en el momento que Estados Unidos estaba metido en la guerra de secesión. Entonces, España no tenía esa capacidad, y Estados Unidos no tenía, que desde el 1822 el presidente Monroe había planteado la política de la doctrina de América para los americanos. No estaba en capacidad de Estados Unidos de hacerle frente a ninguna potencia europea que se metiera en América. No le puede hacer frente a Francia, y se metió en la aventura de México, y España se metió en la aventura de ocupar a República Dominicana. Inglaterra, la creadora de la revolución industrial, al ver que España no planteó la abolición de la esclavitud, tampoco protestó. El único país que protestó y nos ayudó fuerte fue Haití, porque Haití quedaba en una situación incómoda con España en Cuba, una potencia colonialista, con Estados Unidos en el sur, al norte, una potencia colonialista con esclavitud, y con España entonces al este también. Entonces, por eso es que Haití nos presta ayuda, y es en Haití donde se refugian los patriotas que eran perseguidos por el régimen nuevo que se había instalado. Ya en el 1863 comenzaron, a partir del mes de febrero, comenzaron una serie de conatos de rebelión, fueron precipitados y todos fracasaron. Y el 16 de agosto, ya con las condiciones objetivas dadas, se inicia, cruzan desde Haití, el coronel porque había ganado ese rango en la guerra de independencia, Santiago Rodríguez, Pedro Pimentel,
Benito Monción, y en el Cerro de Capotillo levantan la bandera dominicana esa madrugada del 16 de agosto y se reinicia la guerra se inicia la guerra de la Restauración. Todos los demás pueblos se le unen a ese grupo de hombres que ingresa por Haití ese 16 de agosto, y ya el 3 de septiembre están atacando Santiago. Profesor Arcadio, 152 años. Usted es profesor de historia. ¿Cómo valora la situación, por ejemplo, del pueblo dominicano? ¿Se interesa el pueblo dominicano por estos hechos históricos, sobre todo en el área de las escuelas, los estudiantes, que de acuerdo a su percepción y su conocimiento? Mira, los estudiantes buscamos la forma de motivarlos que se interesen, pero en verdad en República Dominicana hay una inversión de valores muy fuerte que ha penetrado a la juventud, principalmente la víctima, pero nosotros siempre en la escuela buscamos estrategias para integrar a los estudiantes e interesarlos en esos hechos. Por ejemplo, ya le decía yo ahorita que ya el 3 de septiembre estaban atacando Santiago, los restauradores. Todo el Cibao cayó en manos de los restauradores rápidamente. ¿Cuál es la importancia de la batalla de Santiago? ¿Cuál es la importancia? El general Buceta fue rechazado. El general Buceta, un hombre sanguinario, mano dura, fue rechazado, no pudo controlar la restauración y se refugia en la fortaleza. Buceta era el ejército español. El ejército español, el general Buceta, el jefe del ejército español en Santiago. Por eso le decían, usted es más malo que Buceta. Se acuñó esa frase porque Sí. era un hombre demasiado sanguinario. Sí. Entonces se atrinchera en la fortaleza San Luis y ahí los restauradores lo cercan y lo mantienen atacándolo. Ahí va a aparecer un personaje nuevo en la historia dominicana que iba a tener una gran relevancia. Un muchacho muy joven, humilde, llamado Gregorio Luperón, que a base de coraje, valentía, sacó él solo una patrulla que rompió el cerco y salió, y él solo fue con un sable y lo derrotó él solo a una patrulla, y ahí ese coraje le va a dar a ese joven su estatura, que luego lo vamos a ver en toda la historia dominicana, que va a seguir de la restauración, porque la guerra de la restauración fue un semillero de pequeños burgueses. Fue el semillero que se formó una gran capa de pequeños burgueses, y Luperón va a ser uno de ellos. Dice Juan Bosch, en Composición Social Dominicana, en su libro sobre la restauración, y en su libro también sobre capitalismo tardío, que a partir de la restauración reinó en el país, comienza el reinado de la pequeña burguesía. Sí. ¿Es así? Es así, correcto. Fíjense lo siguiente. ¿Por qué yo digo la importancia de la batalla de Santiago? Y ahí voy a recalcar sobre esa pequeña burguesía. Desde Cuba, el gobernador de Cuba, el general Serrano, tuvo que mandar tropas para poder romper el cerco que tenían, retomar el Cibao. Y esa tropa, comandada por un coronel llamado Mariano Capá, desembarca en Puerto Plata, que era el único punto, Puerto Plata y Samaná, que mantenían los españoles, y avanzan ellos hacia el Cibao, hacia Santiago, hacia el valle. Y cuando Gaspar Polanco, al quien habían escogido como jefe de las tropas restauradoras, porque había alcanzado el mayor rango militar en la lucha por la independencia, se da cuenta que va a quedar cercado entre dos fuegos, le pegó fuego a la ciudad de Santiago. Eso es lo que el internacional lo menciona. El incendio que atónito deja el incendio que atónito deja al suelo, el león ahí, no me acuerdo ahora, se me fue de la mente ahí bien, de ahí. Sí, le pega fuego a la ciudad de Santiago y las tropas españolas se tienen que retirar derrotadas hacia Puerto Plata.
los dominicanos, los restauradores, se dan cuenta que es imposible pelear de ejército a ejército con los españoles, que era la mejor infantería de la época. Y el método de lucha que utilizan es el de la guerrilla. El de la guerrilla. Y con ese método de guerrilla mantienen en jaque a los soldados españoles. Fíjense, fundamentalmente, Alcayo, se puede decir que la lucha restauradora se desarrolló en el Cibao. En el Cibao. Como escenario, ¿verdad? Como escenario principal. Ese fue el escenario. fue el teatro. El Cibao, de- claro. Sí, el Cibao, todo el Cibao quedó bajo esa lucha de la guerra restauradora. Fíjense lo que mencionaba la Bueno, cita que hizo entonces, Juan Bosch. entonces nosotros le debemos a los cibaeños la segunda Sí, independencia. exactamente. Claro, Eh, pueden enarbolar sí. con orgullo eso. Por eso que yo, no, por eso que le enarbolan con orgullo Sí, los sí, cibaeños. Mire, voy a hablar lo siguiente. Los españoles llamaron a Pedro Santana, que estaba en desgracia, y lo ponen al frente de un ejército de españoles y dominicanos fieles a España para ir a tomar el Cibao. Y en el Sillón de la Viuda, ahí, en esa zona de ahí, entre Cebico y Yamasá, por ahí Gregorio Luperón lo inmoviliza y no lo deja cruzar hacia el Cibao. Ni los españoles pudieron tomar el Cibao a Santiago, pero tampoco los restauradores pudieron tomar la capital, a Santo Domingo. Entonces, la guerra se quedó empantanada en una lucha de guerrilla. Como eran pequeños burgueses los que estaban al frente de ese movimiento, fíjense lo que hicieron. En medio de esa lucha, al que habían escogido como presidente de la República al general Antonio Salcedo, que era simpatizante de Báez, un tipo de arraigo español, Gaspar Polanco lo derroca y luego lo fusila. Y luego Pedro Pimentel derroca a Polanco y asume la presidencia. Es decir, en medio de una lucha contra España, se peleaban entre ellos mismos. Entre ellos mismos. Mira, Arcadio, hay un episodio que señala la historia que la restauración no se iba a dar el 16 de agosto, que se originó una indiscreción de un soldado español que se estaba dando unos tragos en Guayubín, bailando borracho, y entonces uno lo saludó: ¿qué pasa, paisa? Y él le dijo: paisa, lo que le espera mañana a ustedes o en estos días, ustedes verán. Entonces delató el movimiento, porque lo que se quería era que ese acto fuera el 27 de febrero como una forma de darle ya un matiz histórico y que se viera por qué era la lucha. ¿Es cierto que se dio ese episodio? Sí. Yo le dije al principio que esos movimientos comenzaron a principios de año. Eso fue a principios de febrero. Exacto. Que hubo esa indiscreción de Luque Evangelista, si mal no recuerdo el nombre, que cometió esa indiscreción y hubo un levantamiento, pero eso fracasó porque no estaba coordinado. Entonces, el levantamiento va luego a surgir varios meses después, el 16 de agosto. Pero mire, ya profesor Alcayo Valdés, nos está yendo el programa, nos estaba agotando el tiempo, y quisiéramos así resumir para los amigos televidentes. Mencionan los héroes, usted ha mencionado algunos, pero vamos a resumirlo. Los héroes más destacados de esa lucha restauradora. Okay. Y qué papel jugó Juan Pablo Duarte, porque tengo entendido que breve, pero sí, Juan Pablo Duarte jugó un papel en esa lucha. Los principales héroes de esa guerra fueron Santiago Rodríguez, que la inició, Gaspar Polanco, Antonio Salcedo, Gregorio Luperón, y Gaspar Polanco lo mencioné, Pedro Pimentel. Juan Pablo Duarte estuvo aquí, pero le asignaron una función diplomática y él se retiró. Él consideró que no era que los restauradores no lo querían a él en el escenario y se retiró. Matías Ramón Mella también jugó un papel en la guerra restauradora, pero ella estaba enfermo y murió en medio de la guerra. Y Sánchez fue fusilado. Fue fusilado. Es bueno mencionar unos civiles, unos personajes civiles que fueron los grandes ideólogos. Don Ulises Francisco Payá, que fue uno de los ideólogos, de los mentores de ese movimiento, una personalidad. Fue presidente de la República. Fue presidente de la República, el presidente más honesto que hubo en el país.
también Máximo Grullón, don Benigno Filomeno Roja y Pedro Francisco Bonó, considerado el padre de la sociología dominicana. Son personalidades que debemos mencionarla. Y lamentablemente, terminada la guerra de restauración, el país no fue gobernado por los restauradores. Pasó a ser gobernado por una persona que estaba ajena al movimiento, que es Buenaventura Báez, pero eso ya es otro tema que podemos tratarlo luego. Mire, ya en un minuto, díganos algo que le había planteado Julio César hace un ratito. ¿Qué cree usted que hay que hacer para que las nuevas generaciones de jóvenes conozcan qué fue la restauración, la importancia que tuvo para la República Dominicana? Bueno, yo creo que el Estado Dominicano tiene una emisora, varias emisoras que deben difundir más programas culturales, porque en la escuela se da una educación formal, pero solamente a los jóvenes que puedan asistir. Hay muchos jóvenes que no terminan la escolaridad. Entonces también a los que se han ido, que por desuso olvidan los temas. Entonces las emisoras del Estado deben involucrarse más en estos temas. Y a través del Ministerio de la Juventud fomentar más los clubes, porque nuestra generación de antes, nosotros íbamos mucha charla en los clubes. Muchas charlas que estaban en los clubes. Sobre la restauración. Nos informamos de todos esos acontecimientos a través del Ministerio de la Juventud, de Deporte, etcétera. Los partidos políticos hacían eso. Ministerio de Cultura. Entonces, debe el Estado de esa forma coordinar en una mesa de trabajo, un trabajo para mantener el fortalecimiento de la cultura y de la historia de nuestro país. Bueno, Julio, nosotros creo que debemos de soltar a los dominicanos que este 16 de agosto pues enseñen su bandera tricolor, ¿verdad? Claro. Yo pongo la mía. Así como lo hicieron los dominicanos en Nueva York. Hicieron un gran desfile, hicieron un gran desfile y ondearon con mucha orgullo la bandera dominicana. La patria los reclama. Entonces así debemos hacer nosotros los dominicanos, ¿verdad? En este 16 de agosto. Sí, bueno, gracias al profesor Arcadio Valdés por compartir con nosotros estas ideas sobre la restauración de la República, que cumple este 16 de agosto 152 años de haberse restablecido por segunda vez la independencia nacional. Julio César Santana y Tomás Uribe Pérez desean que pasen buena noche y que nos veamos en un próximo programa.